Bienvenidas al nuevo episodio de este podcast de la Biblia a la vida, y nosotras en el día de hoy estamos felices, o sea, como que más, ¿verdad? Más que felices. De costumbre, Char, claro, ¿verdad? Sí, yo sí, no sé tú. Pues yo lo estoy diciendo, Okay. no que no cause contienda desde el inicio, déjala para el final. Déjame ganarme esos puntos con mi esposo. Pero estamos muy contentas porque en el día de hoy, en este episodio, nos acompañan nuestros amados esposos que están por aquí. Ya ustedes pueden verlo y ver nuestra alegría. Estamos como radiantes en el día de hoy. Este episodio va a ser especial, ¿verdad que sí? Así es. Muy Me puse el días, color que buenas mejor tardes. me queda para recibirlo, ¿verdad? Claro, para recibir a mi esposo. Muy bien, está muy bien eso. Bueno, y estamos aquí con Chacho, Jairo, que decidieron, cumplieron su promesa. Sí. Del último episodio que grabamos, que ellos así dijeron es. que cuando lo invitemos iban a Ellos iban a volver venir. a estar. Mansos Y y cumplieron, humildes. hombres de su palabra, Ay, sí. Así es. los aquí. No hubo Sí, que sí. suplicarle. No, Sí, no, ni de una nada, vez. nada. Es más, en 2 episodios Lo de vamos esta a tener en temporada. 2 episodios. O sea Exactamente. ¿Tú sabías que eran dos, chacho? Sí, bueno, me enteré aquí hoy. Correcto. Acaba Así de es. enterar. Y tú sabes, Patricia, que hablando de eso, de nuestros invitados, uno de los episodios más vistos en Coalición de tuyo y mío, uno de los, es cuando ellos vinieron. Entonces, yo no sé si hacerlo parte del podcast Sí, que de forma yo le he permanente pensado, en la si próxima quizás lo agregamos temporada. de la Biblia a la vida, lo multiplicamos. Exacto. Pero la verdad que lo que sí nos dejó saber eso es que hay mucha necesidad de que ustedes, los pastores, le hablen a sus ovejas acerca de este tema del matrimonio. Y para nosotras de verdad que es de mucho gozo tenerlos a ustedes como pastores, pero también sabiendo que hemos visto esto que ustedes van a hablar, lo hemos visto vivido en nuestra vida de matrimonio. Así que gracias por venir a exponerse otra vez, a abrir sus corazones y a enseñarnos a nosotras. Y eso es lo que queremos. La vez pasada hablamos de los retos para el matrimonio, pero en este episodio lo que queremos hacer es hablar de esos consejos que ustedes como pastores le dan a sus ovejas para tener un buen matrimonio. Uh-huh. Y en base a eso, ¿verdad? Como vamos a estar hablando de ese fundamento para el matrimonio, yo quiero que iniciemos con un texto del Salmo 127, algunos versos, que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y entendiendo esta realidad y entendiendo cómo el Señor es nuestro fundamento, queremos venir y traer esto al contexto del matrimonio. Uh-huh. Y lo que vamos a estar haciendo aquí es conversando, ¿verdad?, sobre algunos fundamentos que entendemos que son principales, iba a decir fundamentales, pero fundamentos fundamentales, no, como que no va dentro en el contexto de un matrimonio. Entonces, Chacho, yo tengo el privilegio de hacerte la primera pregunta. Entonces, yo quiero que tú nos hables un poquito de cómo tú entiendes que es o la importancia que tú crees que tiene el hecho de que dentro de la pareja cada uno de manera individual pueda tener una relación con el Señor. O sea, ¿cómo eso es importante para un buen matrimonio? Sí, gracias por la invitación de nuevo. Obviamente ustedes están cerca de nosotros, así que no es muy difícil convencernos para venir. No debería, ¿verdad? Pero sí, tal y como dices, ese pasaje del Salmo 127, hermosísimo, fue el pasaje de nuestra boda, que se predicó en nuestra boda, y hace una analogía entre lo que es lo que el hombre hace y su responsabilidad de llevar a cabo una labor y el respaldo de Dios haciendo esa labor. Y el hecho de que en vano trabajan los que construyen si Dios no es que edifica la casa, en vano vela la guardia si Dios no respalda esa tarea. En la labor del matrimonio también sucede, ocurre igual. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no contamos con el respaldo de Dios al hacer eso, pues será poco productivo, poco provechoso. Y específicamente el hecho de que cada uno en la relación, hombre y mujer, tengan una relación individual que sea transformadora, que sea viva con el Señor. Nosotros sabemos que la palabra establece y dispone que nosotros debemos unirnos en yugo igual, o sea, no debemos unirnos en yugo desigual. Hay una realidad de que mucha gente está casada con personas que no son creyentes porque quizás hay cónyuges que han recibido al Señor y se han convertido estando casados, y sucede que su pareja no es creyente en muchas ocasiones, pero lo ideal es que una pareja se una en yugo igual, viendo la vida como Dios la ve y reaccionando ante ella como Dios espera que nosotros respondamos. Entonces, cuando no hay una relación viva y transformadora individual de cada uno de los cónyuges,
es muy difícil llevar a cabo la relación porque vamos a estar caminando en direcciones a veces paralelas, no necesariamente en direcciones que coincidan, que converjan, o vamos a estar caminando en direcciones contrarias. Y yo digo individual porque en muchas ocasiones, usualmente el hombre se recuesta de la espiritualidad de la mujer y tiende a dejar a cargo de la mujer la espiritualidad de la casa. Y él descuida su espiritualidad pensando que sus tareas son más mundanas, entre comillas, más de proveer, atender la protección del hogar, y ella es la encargada del mundo espiritual y emocional del hogar. Y eso es un error bíblicamente hablando. Por lo tanto, yo entiendo que el principal fundamento de una buena relación, no es el único, pero el principal es que ambos tengan de manera individual una relación con el Señor. Jairo, yo te quiero preguntar a ti. Chacho habló de esa relación individual de cada uno con el Señor, y hay parejas que dicen, claro, nosotros amamos al Señor, tenemos comunión con el Señor, pero la palabra de Dios quizás no es parte de su día a día. Háblanos un poquito de la importancia de la palabra de Dios en la toma de decisiones de una pareja. Claro, y como decía Chacho, un gozo estar aquí también, principalmente porque tengo a mi esposa cerca y puedo ver que ella está haciendo contigo aquí todo el tiempo, ya que tú eres una influencia interesante en su vida. Ella me influye bien. Sí, ella yo he visto que sí. Para Yo bien, he visto que sí, tienen buenos años portándose bien ustedes. Mira, tú sabes que cuando se formalizó el término que amamos aquí, la inerrancia, en esa categorización se decía que si tú no crees en la inerrancia bíblica, no significa que tú no eres salvo, pero habrá grandes consecuencias de no tenerlo. Y yo creo que pasa algo similar en un matrimonio que no tiene la Biblia en el centro y no va constantemente a la Biblia. No significa que no están casados, y un matrimonio de creyentes no significa que puede que no haya amor, claro que habrá amor, pero habrá consecuencias serias. Y yo creo que hay muchísimas razones para eso, pero una de las principales es que yo tengo mis propias opiniones, mis propios puntos de vista de cómo ver la vida. Patty tiene los de ella también. Y una y otra vez nos vamos a encontrar chocando. No hay de otra. En un mundo caído, cada cual está alando para su lado, quiere lo suyo. Y me recuerda a mis hijos que todo el tiempo, tengo 3, ¿verdad? Tenemos 3. Y se encuentran chocando que uno quiere una cosa y otro quiere otra cosa. Ellos dicen, vamos a ver qué dicen papi y mami. Cuando yo voy a la Escritura, yo voy a ver cuál es la opinión de Dios, qué es lo que Dios dice. Y Él no tiene las situaciones que nosotros tenemos, las limitaciones que nosotros tenemos. Él no está alando para su lado de manera egoísta. Y por tanto, un matrimonio que va a la Escritura se encuentra con la opinión de Dios sobre la vida. Pero entonces, cuando es el matrimonio, o aún, ya que somos matrimonios con personas caídas, uno puede ir a la Escritura e ir a martillar el otro. Y bien dice la Escritura que la Biblia es como martillo y como fuego. Pero lo que dice en ese contexto de Jeremías es que rompe el corazón duro y lo ablanda. Entonces, si el matrimonio está yendo a la Biblia, se va a encontrar que va a ablandar el corazón de los cónyuges. Y no está yendo para golpear al otro, sino para servir al otro. Y mira, yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya, pero Dios tiene la verdad. Y yo no quiero golpearte con eso, yo quiero servirte con ella. Amén. Buenísimo. Amén, excelente. Yo quería agregar algo claro ahí algo que me llama la atención es que a veces cuando uno aplica la Biblia a ciertas situaciones cotidianas, a mí en consejería me ha pasado que la gente dice, wow, pero yo no sabía que la Biblia hablaba de eso. Y simplemente quiero dejar la nota, muchos serían impresionados de ver que la Biblia aborda todo tema humano que es pertinente a nosotros, la Biblia lo aborda. O sea, Dios tiene algo que decir en cualquier aspecto de la vida. Por lo tanto, como dice Jairo, la Biblia debe estar ahí presente en todas nuestras decisiones. Claro, claro. Y es como ese sentido de presencia de las Escrituras, de que en todo momento yo estoy pensando, o sea, hacia dónde me dirige la palabra. Claro. Como que es algo que intencionalmente como matrimonio estamos buscando, o sea, cómo agradamos a Dios en esto, qué quiere Dios en esto. Y no es algo que esperamos que de repente pase, ¿cierto? Así es. Sino que somos intencionales en eso. Bueno, y si me permites agregarle a eso, el pastor Eugene Peterson. Qué lindo. Esto fue influencia de Charvela, que te habló ahorita de los puntos. Agradeceme. El pastor Eugene Peterson decía que uno de los grandes problemas del pueblo de Dios es que siempre va a la Biblia a estudiarla y se le olvida ir a la Biblia a leerla. Y yo creo que a veces eso les pasa a los matrimonios también.
pasamos tanto tiempo que solamente estudiamos, le hace, voy a un versículo y quiero ver qué dice ese versículo, que como no la leo como un libro dado por Dios a los hombres, que tienen sus formas, que tienen sus historias, que yo no paso tiempo allí, yo no me doy cuenta que habla de todo. Claro. Porque es que nada más me voy a la historia a sacar y saco un versículo de contexto, pero si lo leo, si decido leerlo, claro, en nuestra generación no se lee, ¿verdad? Entonces sería hacer contracultura. Pero si un matrimonio decide leer la escritura, o que la esposa está leyendo por su lado y el esposo está leyendo por su lado, están pasando tiempo en la escritura, empiezan a disfrutarse y a llenar su mente de lo que Dios tiene su mente llena. Claro. Eso transforma el matrimonio. Así es. Amén, sin duda alguna. Entonces hablamos, ¿verdad?, de esa importancia de cada uno poder cultivar una relación de intimidad con el Señor y buscar ser más como Cristo, el fundamento de la palabra en el matrimonio. Entonces ahora vayamos un poquito quizás hacia otra dirección, y es la dirección de cómo luce el amor en un matrimonio. Porque damos esto por sentado, ¿verdad? Estamos casados, nos amamos. Pero ahora mismo quizás hay una idea incorrecta de qué es el amor dentro de un matrimonio. Entonces, ¿cómo debe lucir el amor en una relación matrimonial, Chacho? Bueno, obviamente estamos limitados por el tiempo. Pudiéramos hablar mucho Sí, de eso, todo muchísimo. un episodio. Claramente, cuando nosotros nos casamos, sabemos que nos casamos con una persona pecadora, defectuosa. Tanto mi cónyuge como yo soy defectuoso. Y habrán muchas ocasiones en las que ese pecado de mi cónyuge y el mío propio va a producir conflictos, tensiones, discusiones. Lo ha producido entre nosotros, así a pesar de que nos ven en este programa hablando de esto. Claro. Sí, nosotros hemos tenido discusiones, malestares. Para ti yo no. Felicidades. No va a caer un rayo del cielo Luego yo te en el enseño. episodio. Haga un episodio exclusivamente de eso. Quizás se van a pasar un año hablando de eso. Bueno, A ver cómo lo explican. ¿Cómo ser perfecto? Y viene el rayo. Entonces, eso implica que yo voy a tener que amar, no porque el otro hace siempre lo que yo quiero o responde siempre como yo espero. Sí. Yo voy a tener que amar a pesar de eso, a pesar de lo que la otra persona es. Y eso en la Biblia se llama amor incondicional. Es el amor que Dios tiene por nosotros. Es un amor que no mira el defecto del otro, sino que ve o toma la decisión de amarlo a pesar de eso. Y cuando eso no se produce, cuando eso no está presente, pues obviamente la relación se vuelve muy conflictiva, muy problemática, muy intolerante. Llega al punto donde literalmente no se quiere estar el uno con el otro, se pierde la ternura, la frescura. Porque cuando yo estoy amando al otro, siempre y cuando el otro responda como yo espero y no estoy dispuesto a amarlo de manera incondicional, a pesar de lo que la otra persona es, ese amor literalmente no es amor en un sentido, es un amor centrado en el yo, egocéntrico, conveniente, que me acomoda. Entonces yo entiendo que uno de los fundamentos del matrimonio es ese amor incondicional, que no va a poder surgir en mi corazón a menos que yo no esté expuesto al Señor con una relación personal individual y a su palabra, que es la que finalmente termina de darme forma. Como dice la palabra en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no tenemos esa relación individual, el amor incondicional no va a poder crecer en nosotros. Entonces, eso es humanamente imposible desarrollarlo solos. Tiene que ser con la ayuda de Dios, definitivamente. Así es. Y eso es lo que dice 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor. Jairo, hablemos un poquito de los roles. Hoy tenemos una lucha en nuestra generación de qué rol le toca a quién. Ha habido una confusión. Cuéntanos un poquito de los roles, la importancia de que cada uno viva su rol en el matrimonio. ¿Sabes? Es un buen tema que también amerita su propio programa. Sí, ciertamente. Sí. A mí me toca hablar quizás un poquito más como hombre. Alguien que está aquí en medio de nosotros, que trabaja con ustedes en Coalición por el Evangelio. Vivimos aquí en Santo Domingo, donde el Señor decidió hacernos intolerantes al frío. Por lo tanto, Él envía todo el calor que Él pueda. Y esta persona llega y yo, pero tú andas en el vehículo de tu esposo. Y me dice, sí, es que mi carro no le funciona el aire acondicionado. Y entonces él me dio el carro de él. Y él se fue en su vehículo sin aire. Digo, sí, eso es lo que a él le toca. Al esposo le toca morir por su esposo. Eso es lo que enseña Efesios 5. El ser la cabeza implica ser el primero en servir.
Y si nosotros entendemos eso, nosotros tenemos una esposa feliz. La Escritura claramente enseña, claramente, que el hombre es cabeza del matrimonio. Y eso uno puede verlo como, una vez yo dije en nuestro primer año de matrimonio, no, que yo soy cabeza, entonces tú tienes que hacer lo que yo digo. Y yo no recuerdo cómo tú reaccionaste. Yo sí recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo, ¿qué es lo que tú estás diciendo, muchacho? No en esa palabra, yo no lo escuché audiblemente. Pero yo supe que lo que yo dije... Exacto, yo supe que lo que yo dije no tenía sentido. Gracias a Dios. Porque yo recuerdo muy claramente como en Marcos, estos discípulos, cuando Cristo dice, yo voy camino a Jerusalén a morir, Juan y Jacobo le dicen, ok, ¿y nos podemos sentar a tu derecha o a tu izquierda? Y el Señor le dice, miren, ustedes ven que los gentiles se enseñorean sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el mayor servirá al menor. Entonces, el esposo le toca ser cabeza. El primero en servir. El primero en morir, en sacrificarse por la esposa. Eso implica, te voy a dar el ejemplo más sencillo que se me ocurra. ¿Qué tú quieres cenar? Yo no sé. Y si nos encontramos con ese dime y direte, a ti te toca elegir. Pero te toca elegir lo que tú sabes que ella quiere y no te dice. Que... Perdóname, pero ustedes saben que así las mujeres normalmente no te dicen que es lo que quieren, pero sí saben, pero no te lo dicen. ¿Cómo se te ocurre por amar decir la verdad aquí en este episodio? Es por amor, es por amor. Viene la contraparte a eso. Te toca a ti también, como hombre, ser el primero en pedir perdón. Si hay un impasse, normalmente alguien fue el que pecó primero, pero normalmente, porque somos pecadores, casi todo el mundo se casó con un pecador, menos yo. Yo tuve ese problema resuelto. Cuando el Espíritu Santo, digo, que Cristo se casó conmigo porque yo soy su iglesia. Ya, claro, no esta, ¿verdad? Que está aquí. La realidad es que cuando uno se casa con un pecador, uno siempre, aunque pequen contra uno, no termina pecando también. Y casi siempre que uno tiene un impasse, fue mi esposa en el mal día que falló contra mí, yo reaccioné mal también. Si tú eres la cabeza, a ti te toca ir y pedir perdón tú primero. Eso debería ser lo que pasa. Porque tú eres cabeza. Y entonces la mujer como cuerpo, cuántas cosas te tocan que yo no te voy a decir ahora, pero no me voy a meter en caliente. Yo no quiero calentarme aquí con mis queridas escuchas, ¿verdad? Pero la realidad es que al hombre entonces como cabeza del matrimonio le toca ser el primero en servir, tomando decisiones, tomando responsabilidad, entregándose y sacrificándose por su esposa. Y si el Señor así lo permite, entonces también por sus hijos y su familia. Y eso es verdad en el caso del esposo, pero ahí tenemos nuestros roles como mujeres. Ese llamado a poder ser ayuda idónea, que no es un llamado inferior, como muchas veces quizás se quiere ver, de que yo soy ayuda significa que yo soy algo de menos categoría dentro de la relación, para nada, en lo absoluto. O sea, delante del Señor, o sea, Él nos ve y nos ama igual, ¿verdad? Claro. Él nos mira con el mismo valor. Pero sí estamos llamadas a ser ayuda idónea y a someternos al liderazgo de esos maridos, a ese liderazgo, cuando es un liderazgo así, que es un liderazgo que busca servir, pero también quizás en otras ocasiones donde no luce tanto de esa manera, y obviamente siempre y cuando no vaya en contra de la sumisión a Cristo, que es a quien nosotras debemos someternos en primera instancia, y es la sumisión más importante, y de ahí luego esa sumisión a nuestros maridos también como esposas. Tú sabes que en ese tema de los roles hay un problema muy común, y es que los cónyuges condicionan llevar a cabo su rol, cumplir su rol a lo que el otro hace o no hace. El hombre se resiste, por así decirlo, o encuentra difícil llevar a cabo ese liderazgo servicial del cual habla Jairo, porque piensa o entiende que su mujer no es todo lo sumisa que debe ser o todo lo complaciente que debe ser, que en su mente debe ser. Y él condiciona entonces su servicio como líder. Y de la misma manera la mujer en ocasiones tiende a condicionar su sujeción a que el hombre no cumple el rol que ella entiende debe cumplir. Y cuando uno y otro condicionan lo que van a hacer al otro, ahí hay un fracaso, lamentablemente. Y el llamado de la palabra al hombre y a la mujer es: haz tú lo que a ti te toca, independientemente de lo que el otro hace o no hace. Y nosotros creemos mucho en este concepto, y lo hablamos en consejería, del poder que tiene una persona, un cónyuge, de cambiar su relación si decide abrazar completamente el rol que Dios le ha asignado. O sea, que aún el otro no esté llevando a cabo su rol, si uno se compromete
profundamente con el que le corresponde, es increíble lo que Dios puede hacer a través de esa sola persona en esa relación. Amén. Así es. Esa es la clave que está en Efesios 5, de cuando nos llama a amar y a servir, a respetar el uno al otro. Porque Pablo ahí lo ata al ejemplo de Cristo. Y nosotros no somos tan sumisos a Cristo como deberíamos serlo. Y eso no significa que el Señor dijo, no, tú sabes que esta gente no merece que yo muera por ellos, así que yo no voy a servirlos sacrificialmente. Nada tiene que ver con lo que nosotros merecemos, tiene que ver con lo que le toca a cada cual, por decirlo de alguna manera. El Señor dijo, me toca, por decirlo de alguna manera otra vez. Él dijo, eso es lo que yo voy a hacer. Como Dios dador, dueño del universo, yo voy a entregar a mi propio hijo. El hijo dijo, yo voy a entregar mi propia vida. Ese es mi rol. Entonces, yo como esposo, aunque mi esposa no sea sumisa, a mí me toca dirigir y servir y ser cabeza. Y a ti como esposa, aunque tu esposo no sea buen líder, a ti te toca someterte, servir y ser ayuda. Así es. Y no tiene nada que ver con el otro, tiene todo que ver con tu buen Dios. Entonces, hagamos otra pregunta más y esta va dirigida a ambos, ¿verdad? Que quieren aportar cada uno. Porque ya hemos visto fundamentos importantes para nuestros matrimonios, pero se dan los casos donde quizás dentro de la pareja nosotros podemos ver que uno de los dos no está cumpliendo con ese fundamento. Quizás una esposa que ve que su esposo no pasa tiempo en las escrituras, que no está leyendo la Biblia, que no la toma en cuenta dentro del matrimonio, quizás no está cumpliendo su rol, o viceversa, el esposo que ve a la esposa de esa manera. Entonces, alguien que se encuentre ahí, ¿qué debe hacer? Cualquiera de los dos que se anime a responder primero. Claro. Yo puedo casi asegurar que en todo matrimonio siempre hay uno u otra expectativas que no son cumplidas. Hay uno usualmente que ve en el otro que no está haciendo lo que debe, lo que le corresponde. Y puede estar errado o correcto en esa percepción, pero esa es la realidad. Y yo entiendo que si estamos casados, obviamente, hay un deber mutuo de edificarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10, 24 y 25, de que en el contexto de no dejar de congregarse, pero en este caso, si somos creyentes, si somos hermanos en Cristo y yo te veo a ti caminando por un camino de desvío o de apatía espiritual, si te amo, yo tengo que hablar contigo y hablarlo de una manera amorosa, de una manera sensible, de una manera estimulante. Pienso firmemente que toda reprensión bíblica, o sea, toda reprensión a otra persona debe estar envuelta en amor y en gracia y en estímulo. Que aún sea una confrontación, se sienta como que me están ayudando y me están aupando a hacer lo bueno y a buscar al Señor. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que esa pareja, ese cónyuge que ve a su pareja no en el camino que debe ir, no de la manera que debe andar, debe sentarse con su pareja, confrontarlo amorosamente. Y obviamente aquí hay grados, porque hay cosas que requieren incluso hasta una intervención, hasta pastoral o de amigos que puedan contribuir con esto, pero confrontar a la persona de manera estimulante y amorosa y comenzar a orar por estas cosas para que el Señor cambie el corazón y haga que esa confrontación surta el efecto esperado. Y la persona que confrontó o que reprendió al otro, seguir haciendo lo que le toca. No condicionar entonces su papel en el matrimonio a como el otro no está cumpliendo, pues yo entonces me distancio emocionalmente, no le hablo, estoy irritada con esa persona. Lo ideal es que no mostremos eso, sino que lo confrontemos, oremos por eso y dejemos que el Espíritu Santo actúe en la otra persona. Si es creyente, pues eventualmente lo hará. Si la persona sigue su desvío y sigue su palidez o su apatía espiritual, habrá entonces que quizás llamar a otra persona que nos ayude a ver si despierta de su condición y puede salir de ahí. Esa es mi recomendación. Yo le pudiera agregar que seas, a ti que estás escuchando, seas paciente. Así porque es. muchas veces uno quiere ver el cambio en un momento de inmediato, pero piensa en la paciencia del Señor. Cuánto tiempo Él ha lidiado Así contigo. Y cuántas cosas tú tienes que cambiar todavía y no has cambiado. Y entonces piensa en la paciencia que tú tienes contigo mismo, porque tú te aguantas muchas cosas que tú haces y sigues ahí contigo. Así que sé paciente, porque el Señor, si no ha terminado contigo, no ha terminado con Él, no ha terminado con tu esposo, o pues, no ha terminado con tu esposa todavía. Mientras vas orando,
mientras vas actuando en obediencia al Señor, que es tu Señor. Sé paciente. Y esta última pregunta que le tenemos a cualquiera de los dos, el que se anime a contestarla. Yo sé que ustedes han tenido en el salón de consejería casos donde solamente una de las partes es creyente. Y es como nadar en contra de la corriente. O sea, esa persona dice, es que estamos jalando en diferentes, a diferentes rumbos, ¿verdad? ¿Qué consejo prácticos pudiéramos darle a esa mujer, y aprovechando que ellos están aquí, a esos hombres que su pareja no conoce del Señor y no saben qué hacer? Me someto, no me someto, ¿qué puedo hacer? Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, esto es más común de lo que uno se imagina, extremadamente común, y claramente la palabra tiene instrucciones. La primera carta de Pedro habla precisamente a mujeres que no estaban casadas con hombres cristianos, y Pedro les dice: traten de ganarlo, aún sin palabras, con su conducta casta y respetuosa para el Señor. Obviamente, estamos hablando en un ambiente donde no hay abusos, agresiones, porque si se presentan esas condiciones, no pudiéramos decirle a esa mujer que permanezca en esa condición. O a un hombre que permanezca en una condición también de abuso verbal o de agresión o de infidelidad. No debería ser en ese caso. Eso requiere otro tipo de soluciones. Pero si en general la persona que no es creyente, consciente en vivir contigo, que eres creyente, según 1 Corintios 7, no lo abandones, sigue haciendo tu labor, sigue haciendo tu rol y dando testimonio de tu fe en Cristo y sirviéndolo como Cristo te llama a servir a tus hermanos y en este caso a tu cónyuge, con la esperanza de que el Señor traiga convicción de pecado a ese corazón y esa persona pueda venir al Señor. Yo soy un fiel creyente de eso porque en mi casa paterna mi padre conoció a Cristo de esa forma. O sea, mi madre se convirtió primero, mi padre no era creyente y pasaron algunos años, pero para hacerle corta la historia, en un momento dado mi padre le dijo a mi madre: yo no sé lo que tú tienes, pero lo que tú tienes yo lo quiero. Y él tuvo convicción de pecado y vino a Cristo. O sea que sí, eso Dios puede usar de instrumento a la otra persona. Y dicho sea de paso, en el ínterin no pensemos que la obra se trata del no creyente nada más. No, Dios está trabajando y forjando en el creyente, su confianza en Dios, su dependencia en Dios. Y hay muchas cosas que se están trabajando en el creyente que está ahí como aguantando. Moldeando tu carácter. Exactamente. Y quizás recordarte que tu matrimonio no fue un error. Dios no se bajó del trono cuando tú estabas casando con ese inconverso o esa inconversa, o te convertiste después. Nada de eso fue un error. El Dios soberano, el Dios bueno que dio a su Hijo, ha permitido que tú estés en esa situación de matrimonio. Y Él no se equivocó, ni se está equivocando. Él te está viendo, Él no se duerme, el que te guarda. Amén. 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 Así es. Bueno, gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Increíble cómo se nos van los minutos. Si pudiéramos seguir hablando, pero por cuestiones de tiempo vamos a terminar aquí. Gracias a los dos por acompañarnos, por sus palabras de tanta sabiduría, fundamentadas en el Señor, ¿cierto? En la sabiduría de las Escrituras, y que oramos que esto haya podido ser de edificación para tu vida y que lo sea para tu matrimonio también, en el poder del Espíritu. Así que gracias por acompañarnos y gracias a ustedes dos otra vez. Siempre. Hasta una próxima. Siempre. Un gusto.